como San Carlos, de que había que predicar. Mi hijo, de lo que quieras. Pero bueno, del matrimonio, esto tan concreto como eso y tan bonito como eso, ciertamente lo es, porque es una maravilla cómo Dios hace las cosas, cómo Dios, en su plan de Padre amoroso, prevé las cosas. Y nosotros nos enteramos lo que nos enteramos. Ya está previsto, O sea, mucha paciencia, mucha paz, todos, Y perdonadme que os meta a todos. ¿Se oye? ¿No se oye? Bueno. Gritaré un poco más porque parece que alguno... Pues yo empezaría dando gracias a Dios. Dando gracias a Dios por el invento de la familia, del matrimonio. Esta palabra invento, reconozco que una época me daba miedo, me parecía como muy humana o como muy... Pero luego la vi escrita en algunos documentos importantes, me quedé muy tranquilo. Porque me parece que sí, es un invento de Dios, porque podía haber sido de 1000 maneras distintas. Yo soy biólogo, aunque me queda muy poco. Bueno, siempre he tenido poco, pero me queda menos todavía. Y uno sabe, yo creo que los catalanes lo sabemos todos, que si tú coges un geranio, le cortas un trocito de tallo, vigilando que haya 2 nudos entre medio, lo siembras en un poco de tierra, un poco de agua, y sale un geranio. Si uno planta un dedo, no sale nada. Como aquel niño que un día después de comer en casa, en la casa de campo, se lo encontraron en el jardín cavando con su pala de plástico. Sus padres le preguntaron: ¿qué haces? Pues como hemos comido pollo y lo he encontrado buenísimo, estoy sembrando un hueso a ver si sale un árbol de pollos. No funciona así. No se sabe bien por qué el geranio sí y el pollo no. Dios sí que lo sabe. Dios hace las cosas de verdad. Darnos cuenta que Dios está detrás. Porque tenemos tendencia a pensar de que todo lo hemos inventado nosotros. Y los inventos que funcionan son los de Dios. Por eso, dar gracias a Dios. Primer punto. Segundo, aquellas palabras del Salmo 119, si no recuerdo mal. Lo diré primero, es cortito en latín porque da más empaque. Dilatasti cor meum. Ensanchaste el corazón. Es decir, miras grandes. Miras grandes. Con qué facilidad el árbol no nos deja ver el bosque. Dilatasti cor meum. Detrás de lo que yo hago, detrás de lo que yo vivo, no estoy solo yo, y si quieres, como decía aquel, mis circunstancias. Hay mucho más. Está, en el fondo, la grandeza de Dios en mi actuar, como hijos de Dios que somos. Y hemos de pedirle: Señor, te lo pedimos,
que engrandezcas mi corazón. Dilatasti cor meu. Hazme grande. Miras grandes. Que no sea pequeñito. Que no quede en lo mío. Es que me han fastidiado. Y es nada. Quizá que se me han comido el plátano. Pero puede ser un auténtico terremoto. Bueno, dicho esto, como puntos de base, por si nos perdemos, yo me centraría precisamente en, como es lógico, en el Señor. Porque Jesús es quien nos explica, nos expone muy gráficamente cómo, qué es un hogar cristiano. Y recordáis el Evangelio, es una casa edificada sobre la roca. Cuando hablamos de una casa, y esto pasa en la mayoría de los idiomas, quiere decir, pues eso, una construcción, y también entendemos por casa la familia, son los de mi casa. Y por eso no es nada absurdo pararnos aquí, porque el Señor no hablaba de casas, hablaba de familias, hablaba de corazones, hablaba de amor. Y él usa, pasa que yo no sé arameo, seguro que habrá alguno que sabe arameo, y me da pena no leerle el párrafo del Evangelio en arameo, porque en arameo este pequeño y corto esta parábola del Señor sobre la casa edificada sobre roca va teniendo una cadencia que fácilmente queda registrada en la cabeza. Es como los pareados, esas cosas que luego van saliendo, y esto no pasa en castellano, pero está previsto el Señor para que quede grabado, y que quede grabado, y no es por nada, sino por mucho, por la importancia que tiene, que realmente construyamos nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar, insisto, nuestro corazón y nuestro amor sobre roca. Cualquiera que oye mis palabras y las pone en práctica se asemeja a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia y los torrentes se desbordaron y los vientos soplaron y dieron sobre esta casa, pero no fue derribada, pues estaba construida sobre roca. Y cualquiera que oye mis palabras y no las pone en práctica se asemeja a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia y los torrentes se desbordaron y los vientos soplaron y corrieron sobre esta casa, y cayó derribada, y su ruina fue completa. He querido leerlo todo, pero no lo sabemos de memoria, porque pone las dos partes: casa edificada sobre roca y casa edificada sobre arena. Y el Señor no hace como tú y como yo, a menos, no sé si te pasa a ti, yendo por Barcelona, yo disfruto yendo por las calles de Barcelona, porque mateix gran gracia, las fachadas son una maravilla. Hay tantísimas fachadas preciosas. Estamos ricos en modernismo, pero no solo en esto, sino uno va viendo, y se fija muchas veces
Te fijas en eso y no te preguntas si hay cimiento o no. Sorprendente, porque a veces no hay cimiento. No es una cosa así hipotética, en algún caso que calcularon mal y había un poco menos de... No. Hay casas grandes construidas sin cimentación. El milagro es que nos hayan caído todas. No digo en grande gracia, que no lo sé, pero sí que me consta de alguna gran casa. No tenga miedo, bueno, que... pero que ha pasado. Y al hacer obras han visto que no hay cimentación. Pues en nuestra familia podemos hacer lo mismo. Y el Señor, fijaros, pues pone los dos ejemplos. Una casa sobre roca, otra sobre arena. No se fija en la fachada. No se fija en las apariencias. ¿Qué pensarán? ¿Qué dirán? Que digan lo que quieran. Yo conocí a una persona muy sensata que decía dos cosas. Una, la fachada, cuanto más sucia, mejor. Así no te roban. Y la segunda que decía era que cuando alguien arregla la fachada, quiere decir que se ha arruinado. Para que solo quede lo de fuera, para que no parezca que se ha arruinado. Bueno, no sé qué habrá de cierto, yo no entiendo de fachadas, pero... ¿Es verdad? El Señor se fija en los cimientos. ¿Por qué? Porque, ¿os fijáis? Tanto en... cualquier que oiga mis palabras la pone en práctica, y aquel que no la pone en práctica, la casa sobre arena, la cosa sobre tierra, las dos pasan las mismas inclemencias. Lluvia, torrentes que se desbordan, vientos soplaron y dieron en la casa. O sea, está previsto. O sea, es que nos ha pasado, está previsto. Pues el Señor no se fija en lo de fuera. Yo creo que todos sabéis lo de San Paul. No sé si hay alguien de San Paul. Yo soy del Maresme, puedo hablar tranquilamente. San Paul de Mar, que es conocido, cuando se pasa por allí, decir San Paul, ¿quién hora es? Y esto viene, como bien sabéis, de que en la estación pintaron un reloj de sol precioso, tan bonito que lo habéis pintado. Dijeron, hombre, como llueva se va a despintar, pongamos un techo, y pusieron un tejadito, el sol no daba. Claro, fantástico. Las apariencias, dicen, quizá no fue así. Son más propios de los Zapatero. Bueno, dejémoslo estar. Pero cuidado, las apariencias. Y el Señor se fija porque de verdad está previsto que haya tormentas y nos tiene que asustar. Y vientos. Pero si tenemos un cimiento bueno, puede haber una riada. Si hay cimientos buenos, ciertamente quizá incluso vuela el tejado, pero la casa permanece. La casa permanece y se rehace y no pasa nada y se vuelve a pintar si conviene y si no deja sin pintar, pero la casa se ha aguantado y mi casa sigue firme. Es decir, es lo que el Señor nos va diciendo. Tenemos el ejemplo, no quiero alargarme poniendo ejemplos, pero de la Sagrada Familia. Claro, nos fijamos, y está pensando en la gran torre del Señor, que es la que falta, que están ya empezando a construir, me parece. Pero el problema, la gran discusión ha sido los cimientos. Y han hecho unos super cimientos allí, dicen, que para que no caiga.
terreno sólido. Y esto supone mucho gasto, mucho esfuerzo que no se ve. Pero siempre hay algo dentro que es lo sólido, que es precisamente la vida del Señor, que te voy a decir yo a ti, que no sepas. Estamos delante tuyo, Señor, y tú quieres que nos fijemos en ti, que eres la roca sólida, que muy bien, que vendrán vientos, tormentas, lluvias, no pasa nada, que todo lo aguanta, el Señor durmiendo en la barca. Es decir, lo que hay dentro. Por eso hemos de ver siempre lo que hay dentro en el corazón. Lo importante no es que a mí me vayan muy bien los negocios, que mis hijos sean muy sabios, que tengan muy buenas notas, que estupendo, que muy bien. Pero esto, si no hay un corazón grande, aquello se va a pique, lo estamos viendo. No, el Señor pues nos hablaba de esto, no hacía poesía. Lo vamos viendo. ¿Cuántas familias que están disgregadas o tambaleándose o ya caídas por falta de solidez? Porque hemos dado mucha importancia, se da mucha importancia a eso. Insisto, que no es malo, que no es malo que una fachada sea bonita y la ventana esté bien pintada, pero no es la esencia. Si no, claro, todo se tambalea. Ante una dificultad de salud, un revés económico, como me decía una vez una señora, es que hace muchos años, que me vino a decir, Mosén, me voy a separar de mi marido. No sé por qué me lo venía a contar, pero bueno, ya que lo contaba, porque claro, entiende que, claro, solo, y si no me lo llega a decir, no me lo creo, en aquella época. Es que solo me da 300.000 pesetas al mes para mis gastos. Y claro, te vas un fin de semana a Londres a comprar y cuando vuelves ya casi no te queda para el resto del mes. Hay que separarse, tío. Haces bien. Si este es el planteamiento, haces bien. Pues claro, esto no tiene solución, claro. Es que, bueno, verlo para creerlo. Estos ejemplos así un poco exagerados que pasan en la vida va muy bien para no meterse en líos, pero o carácter de una persona, o un momento difícil, la monotonía de los días, pasando los días, siempre lo mismo, y los niños lloran, y el otro no sé qué, y cayó la lluvia, y los torrentes se desbordaron, y los vientos soplaron. El amor de Dios en el corazón de cada uno y en nuestro entorno es lo que hace las cosas válidas. Que aquello realmente crezca. Una flor, y por darme el ejemplo cursi, que a veces realmente uno se fija y es una maravilla de colorido. Todo aquello sale de la tierra, de una semilla que muere y de una tierra que fecunda, de dentro. Y una familia tiene fuerza cuando de dentro, cuando hay cariño, cuando hay donación, cuando hay ese preocuparse uno del otro, cuando se crea virtud. Esto da solidez.
Y muchas veces no se ve, ¿eh? Y la sobriedad se enseña viviéndola en casa. Y la alegría se enseña viviéndola en casa. Cuando uno llega a casa cansado, con ganas de desfogarse. Aquella señora empresaria con un marido extraordinario, unos hijos encantadores, un trabajo que le iba muy bien, estaba toda la familia muy unida, pero con dificultades, claros, para estar tiempo juntos, porque cada vez el trabajo más le exigía. Hasta que un día su padre, el padre de la madre, vio un poco la situación. Los abuelos saben latín, se decía antes, ahora no sé si es válido el concepto, pero yo creo que se entiende. Vio y le regaló una planta, una flor muy buena, de mucha categoría, planta única, para que tuviese en casa. Dijo, simplemente se trata de que cada día la riegues un poquito, muy poco, cada día. Ya verás, con esto te durará mucho tiempo. Y ella, al principio, cada día al llegar a casa, lo primero que hacía era regar la planta. Pero fueron pasando los días. Y como la planta seguía estupenda, magnífica, ufana, pues se fue olvidando de ponerle aquel poco de agua cada día. Hasta que un día, cuando llegó a casa, se había secado de golpe. Y su padre le dijo, ves, hija mía, a la familia hay que cuidarla cada día. Si no, un día se muere. Le quedó la lección muy clara. Hay que cuidar a lo que amas, a lo que quieres. Por encima de todo, ¿no? Buscando la oportunidad. Y pensando que muchas veces el amor va un poco junto con la dificultad, con la cruz. Es donde se nota cuando se quiere. Más aún, muchas veces sin darnos cuenta, probamos el cariño que me tiene el otro a base de poner dificultad. Te explicaré un ejemplo que a mí me sirvió para entenderlo. Una vez un mendigo, hace muchos años también, que por la calle, iba por la calle solitaria de un barrio difícil, y oigo una voz que grita, Musa, me arrepiento de mis pecados. Claro, yo iba por la calle, en aquel momento miré si había otro Mosén a quien clavarle la culpa, pero no había otro Mosén. Y delante mío, a 5 o 6 metros, había un mendigo, Fernando, me acordaré toda la vida, con una pinta espectacular, una cosa, bajito, fuerte, melenudo, de aquellos que si pones el peine lo pierdes, pues bueno. Y entonces yo me quedé petrificado, no supe qué hacer. Claro, si te vas, claro, a hacer ver que
no le ves, era muy fuerte, ya parecía muy... Yo tenía que ser muy sordo y muy ciego para esto, ¿no? Y se me acercó, él, yo quieto, petrificado allí, y se me acercó y me dijo, ¿sabe usted? Yo tengo de todo. Un acento fantástico. Le llamaban el granaíno. No sé por qué era cordobés, pero no sé por qué. Bueno, debe ser un problema de geografía. Tengo de todo. Tengo casa. Dormía en la plaza. Tenía casa enorme, con mucha vista. Tengo comida. Y si no voy a los comedores, claro, iba a los comedores ahí a comer. Tengo bebía. Era de la cofradía de Don Simón. Y fue siguiendo algunas cosas que no relato, porque no se deben relatar en una meditación. Yo estaba allí petrificado. No huí porque no supe huir. O sea, nada de virtud por parte mía. Pero claro, él vio a alguien que se quedaba delante, que le escuchaba, ante aquella agresión verbal, hasta que, claro, cambió radicalmente. Y me dijo, Mocén, pero yo necesito una oportunidad. Pero con un tono de cariño, decirle, claro, me había estado atacando a ver si yo le quería o no le quería, según su interpretación, claro. Muchas veces nos pasa eso, Y llego a casa y mi mujer me dice, oye, no sé qué, con un tono un poco así, ¿A esta hora llegas? Y es que después me está probando en aquel momento cómo está mi grado de cariño, para después decirme una cosa que necesita cariño, que necesita para contártela, que necesita confianza. O el hijo. Es decir, probamos, sin darnos cuenta. Claro, si ante aquella reacción un poco destemplada, no hagas caso, yo, pues tú, pues más tú, peor tú, ya hemos perdido la oportunidad. Yo necesito una oportunidad. En el momento me puso el dedo en la matrícula, que me lo tuve que mandar a lavar, porque usted tuvo una oportunidad y la aprovechó. Que no desaprovechemos miles de oportunidades diarias para vivir esto que el Señor nos dice, fundamentados sobre roca. Que el amor, lo que haría el Señor en aquel caso, es lo que yo haga, es lo que yo viva. Que me olvide de mi apariencia, de mi gusto, de mi conveniencia, de mi placer, que está allí y que es lógico, pero que yo mire más arriba, dilatasti cormeum, Señor, que yo mire más arriba, que no me quede en el bosque, en el árbol, perdón. Que es una maravilla la familia, la mujer, el marido, los padres, los hijos, es una maravilla de Dios, es un invento fantástico de Dios, no hay invento mejor en el mundo que eso. Y cómo a veces nos lo dejamos perder. Es la hora, si no te iba a contar, pero mejor, es que no tengo que contarlo, casos tristes, claro, porque me decía aquella, ¿no? Es que mi marido me ha dicho a lo largo de su vida, de casados, llevaban 10 años, 4 veces en un momento de enfado, me iré de casa, y al momento se daba cuenta y decía, perdona, es que, claro,
pero ahora ya me lo he dicho 4 veces, ya no puedo perdonarle más. Bendito sea Dios. Dios nos perdona siempre, porque nos quiere siempre. Sobre roca, fijémonos en el corazón de Jesús y en el corazón de nuestra Madre, y siempre superaremos todas las tormentas, todas las lluvias y todos los vientos. Y la solidez hará que nuestra vida se convierta en confianza, en seguridad y en alegría. Te doy gracias, Dios mío, por buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponernos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.